Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del Simposio de Ingeniería. Esta tarde nos acompaña por segunda vez Alfonso Miguel Escobar, que él es de profesión ingeniero en tecnologías de la información y telecomunicaciones por la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Cuenta además con una maestría en nanotecnología y un diplomado en redes de computadoras y en herramientas metodológicas para la información basada en competencias. Actualmente es estudiante de la maestría en gestión educativa en la Universidad La Salle de Oaxaca. Eh, Cuenta con otras certificaciones, certificación de Cisco, Certified SolidWorks Associate Mechanical Design, y ha participado en varios proyectos, como por ejemplo una solución de monitoreo contextual y perceptivo para el servicio de audio y video, 4K, en radiofrecuencia, estudio de fotogrametría con drones para el proyecto arqueológico de la cuenca del río del Maíz, y un proyecto que suena muy interesante, el desarrollo de un robot humanoide impreso en 3D, y es exactamente de lo que nos va a hablar esta tarde. Entonces, bienvenido. Adelante, profesor Alfonso. Claro, buena tarde a todos y a todas las que nos escuchan el día de hoy. Les comparto mi pantalla. Este es un pequeño, pues es más que nada una narración de experiencia que vivimos cuando desarrollamos este proyecto de desarrollar un robot humanoide impreso en 3D. Les voy a contar un poquito sobre cómo se hizo, de qué forma se hizo, algunos retos que tuvimos y algunas situaciones que me gustaría compartir con el público de ingeniería, porque pues ser ingeniero, al menos desde mi ámbito, que me tocó este proyecto, lleva muchas vertientes. No solamente es el ingeniero que va y construye y hace y deshace, ¿no? O que programa, o el ingeniero que va a imprimir en 3D y vámonos, sino que desde la perspectiva al menos que me tocó vivir el proyecto y otras más, pues es también el ingeniero que gestiona, el ingeniero que administra, el ingeniero que cumple tiempos para que todo el proyecto se desarrolle. Entonces, de repente son esas habilidades que no las desarrollamos hasta que tenemos proyectos encima y hay que tener a personas o un equipo de trabajo atrás de nosotros, pues desarrollando, ¿no? La parte, digamos, la parte dura, por decir un nombre, la talacha, ¿no? La parte técnica. Entonces, voy a hablar un poco de lo técnico, también del operativo, y voy a ir introduciendo algunos conceptos importantes en este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, este es el desarrollo y construcción de un robot humanoide impreso en 3D. Este es el producto final que tuvimos, solo es un robot humanoide digamos, de la pelvis hacia arriba, piernas no tiene, y ahorita vamos a ver como que los detalles de cada una de las partes, así como parte del funcionamiento y algunos retos que tuvimos por allá. Pues antes de empezar esto, pues bueno, una introducción muy rápida. Como tal, existen muchas formas de hacer prototipos. Esto es un prototipo porque no podría considerarlo como un robot final, como a venta o para vendérselo a alguien. Bueno, sí se podría, pero al final de cuentas existe un concepto que se llama producto mínimo viable. Desarrollar una inversión de prueba de tu proyecto con una inversión y un tiempo financieros mínimos y que al mismo tiempo sea capaz de ofrecer los mismos valores que el producto ya terminado. Esto sería un producto mínimo viable. Y esos productos mínimos viables lo puedes hacer en dos fases: una fase alfa, que es con un público muy pequeño probar esto, o una fase beta, que ya es una fase donde ya probaste muchas cosas. Cuando desarrollamos en su momento este robot humanoide, nos quedamos en la fase alfa porque acabamos hasta toda la parte mecánica, de diseño, de construcción. Faltó todavía la parte de implementación y es en lo que trabajamos prácticamente estos años, pero es muy curioso cómo funciona esto, ¿no? Primero nos especializamos en impresión 3D y ahorita pues estamos trabajando un poco más el lado de programación, porque nos dimos cuenta que sin programación no podíamos hacer que este robot hiciera lo que nosotros quisiéramos. Entonces todavía es un mar de conocimientos por atender dentro de esta fase, ¿no? Porque es muy bonito decir, pues, que el robot hable, que el robot se mueva, etcétera, pero eso, al menos en este tipo de construcciones que son de software libre, pues no es como que yo le diga hazlo y ya lo hace, sino que es documentarse, leer, investigar, y es investigar de fondo, porque como son productos, por así decirlo,
únicos, entonces no hay mucha documentación donde como para decir, ve el video de YouTube y ahí lo encuentras todo, ¿no? Como hacemos los ingenieros de repente, o búscate esta cosa y este libro y tal, sino que como son proyectos nuevos o proyectos de innovación, pues la documentación es muy corta, entonces el conocimiento lo vas generando conforme a pruebas y conforme a otras cosas. Muy rápido, este robot se hizo totalmente con fabricación digital. La fabricación digital de una manera muy grande para describirles primero partes de un diseño CAD, que es un diseño asistido por computadora, es decir, trabajas todas las piezas dentro de un software de CAD, puede ser el que ustedes ocupen, eso les puede servir mucho para los que son mecánicos, los que llevan algo de energía, ustedes conocen que de repente ocupan un software de este estilo para extruir, para piezas en 3D, para planos en 2D, etcétera. En nuestro caso ocupamos mucho software para el 2D. Después era importante conectar. Este proyecto, más adelante vamos a ver cómo surgió de una alianza, no solamente dentro de la universidad, porque nosotros como universidad en la carrera de mecatrónica estábamos trabajando un área muy específica de automatización. Entonces la impresión 3D para nosotros era, en este momento que era el año 2016, más o menos por febrero, pues era algo muy nuevo para nosotros, porque no era algo que manejáramos y ni que tuviéramos pues la expertise. Entonces, algo importante en los proyectos es conectar con personas porque necesitas conocer a estas personas con sus conocimientos para poder desarrollar algún tipo de proyectos. Después, otra cosa importante fue prototipar, que fue hacer las pruebas para la impresión, buscar algunos materiales, dónde los conseguíamos, de qué forma y empezar a manufacturar todo esto. Es el proceso quizá, pues en la parte de vista de la ingeniería es el proceso más bonito porque es ahora sí, ya tenemos todo, lo unimos, lo imprimimos y vámonos, ¿no? Pero bueno, también hay dolor y sufrimiento por ahí, por el sentido propio que hay veces, pues se nos va la mano en una impresión, la impresión que hicimos no salió bien, o etcétera, ¿no? Y por último, launch, el lanzamiento, algo importante que de repente no hacemos es anunciar nuestros proyectos, decir qué hacemos, cómo lo hacemos, qué nos falló, qué sí sirvió, qué no sirvió, porque de repente pareciera que aquí en México la cultura es, todo tiene que salir perfecto y si sale mal, está mal hecho, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, hay cosas que salieron bien, hay cosas que salieron mal, por supuesto, pero bueno, les narraré un poco sobre esto. Independientemente de esto, esta fabricación digital normalmente se trabaja pues en laboratorios de fabricación digital. Un ejemplo de ellos son las redes de Fab Lab, que están por todos lados, son denominados Makerspace, donde pues tú puedes ir, acceder, combinar y pagar también me parece es paga una membresía mínima porque tú al mes puedas ocupar los materiales que están ahí. Tienen desde routers CNC, también tienen herramientas manuales, herramientas de corte, impresoras 3D, algunos tienen láseres para escaneo de 3D y para que no sea tan tedioso, ¿no? En nuestro caso, en la Universidad Tecnológica Valles Centrales, pues afortunadamente en ese momento pues teníamos como el espacio, pero no teníamos las herramientas. Entonces era muy difícil como el pequeño sueño. Y ahorita les continúo hablando sobre esto. A nivel Latinoamérica existe una red de Fab Labs. Si ustedes quieren desarrollar un proyecto de repente de este estilo, que este estilo de proyectos es proyectos makers, por así decirles. Los makers son personas que les gusta hacer cosas. Entonces, a nivel México hay bastantes Fab Labs, igual a nivel Latinoamérica, y normalmente nace en Europa este concepto. Entonces, la intención es construir cosas que ayuden a los demás, es como la mentalidad del maker. Y bueno, para esto, pues nosotros tuvimos que aprender un poco de fabricación e impresión 3D. Es un tema, quizá ya tiene un rato, pero la realidad es que sí nos volvimos de cierta manera expertos en esta parte por el tiempo que pasamos imprimiendo las piezas. Entonces, bueno, muy rápidamente el diseño de impresión 3D yo lo catalogo en 3 fases, o al menos hasta ese momento, que era el diseño 3D de la pieza, es decir, meter tu software CAD, decir, voy a hacer este lápiz, voy a hacer este cubo, este rectángulo, voy a hacer algo parecido a esto, voy a hacer un modelado, digamos, un modelado y ya probado, decir, esto va a medir 30 por 30, 5 por 5, 6 por 6, y así se ve en la computadora.
eso está padre y lleva mucho tiempo. De hecho, hay muchas áreas hoy en día como la manufactura flexible y la manufactura aditiva y el diseño de piezas y modelado que se encarga específicamente de eso en las empresas. Hay personas que se la pasan todo el día modelando y diseñando piezas en 3D para algunas cuestiones, ¿no? Por decirles, aquí en Oaxaca hay una empresa que se llama Aerospace, que se encarga de construir pues aeronaves, y también hay una subdivisión que se encarga de trailers transformables. Sale ahí por ejemplo, un trailer que se transforma en cine y bla, bla, bla. Pero en ese proceso pues se requiere hacer muchas piezas muy específicas, piezas que no vas a encontrar en algún lado. Entonces, muchos de los ingenieros que trabajan ahí pues se dedican solamente al modelado, al diseño, y lo pasan a otro lado para el maquinado. Ustedes que están quizá más en el centro, si me escuchan más por el centro, pues ahí en el centro también se da un poco, aunque se da más la parte de diseño. Desconozco mucho si hay una cuestión más de maquinado, creo que se da más en el centro del país, pero estoy seguro que debe haber alguna cuestión donde puedan hacer un maquinado CNC. Y bueno, en cuestión de la impresión 3D, regresando un poquito a eso, la segunda etapa es la calibración. En ese momento nosotros pues no teníamos como un presupuesto fijo para el proyecto, entonces adquirimos algunas impresoras 3D que también iban como mucho al esquema de software libre en ese momento, de hardware libre, por así decirlo. Teníamos unas Prusia. Estas impresoras pues la verdad es que eran de las más económicas en su momento, pero de que servían, servían. El detalle de estas impresoras 3D es que eran muy latosas al inicio para calibrar, para ver que imprimieran, para ver que el extrusor estuviera en la temperatura y no te saliera todo chorreado la impresión 3D o cosas así. Y entonces nos dimos mucha cuenta que sí había muchas impresoras en el mercado, que ahorita hablaré de eso, pero de repente era, oye, ¿por qué esta impresora está tan cara si hace lo mismo que esta? Entonces también en este mercado existe el bueno, el bonito y el barato, ¿no? Y el caro y el más caro y el mucho más caro, dependiendo qué tenía. Entonces, la segunda etapa de nosotros era calibrar, ver que funcionara bien y eso llevara tiempo. Y la última era impresión 3D, que suena bonito, pero después de casi 2000 piezas, pues ya no es tan bonita. Para el diseño normalmente en ese momento ocupamos el SolidWorks, que es un software de diseño mecánico, y me atrevo a decir también la marca porque es uno de los aliados estratégicos de la universidad hoy en día. Hoy en día certificamos a nuestros estudiantes en CSWA y CSWP. Entonces, a muchos de estas generaciones antiguas que les tocó vivir este proceso de la construcción, muchas piezas habría que adecuarlas conforme a la impresora que teníamos en ese momento. Otras simplemente se bajaron y se imprimieron, ¿no? Pero había detalles que de repente decíamos, oye, es que el modelo de la cámara que vamos a utilizar no es tan del mismo tamaño que los ojos del robot, ¿no? Entonces tienes que cambiar ciertas cosas y tienes que saber de diseño 3D. Entonces, vayan habilitando esa skill en algún momento, es muy interesante y pues sí tiene un campo de aplicación muy, muy grande. Aquí dejo un ejemplo de video en 3D de cómo se hace una impresión, es muy sencillo y vamos a darle clic a ver. Ok, voy a pausarlo ahí. Fíjense cómo esta impresión 3D, por si no lo han visto en algún momento, es muy, muy educativo este video, porque nos permite ver la impresión 3D prácticamente aquí dice que se tardaron 7 horas 33 en imprimir
el cuerpo, y luego 4 horas 59 en imprimir la pura cabeza que tenía un poste y se colocaba, ¿no? Y en total tardaron en imprimir esto 12 horas 32 minutos. Y más o menos, si vemos pues este Baby Groot que imprimieron, más o menos debe medir entre 10 por 5, así, muy pequeño, 10 por 5. Y obviamente aquí nos mencionan algunas cosas importantes de la impresión 3D. Por ejemplo, aquí ocuparon Simplify 3D para esta impresión, porque al final de la impresión no solamente es como técnicamente meter una memoria e imprimir, sino es meterla, configurar los parámetros dentro del software de impresión 3D para que tú le digas, por ejemplo, qué material estás usando, cuántos milímetros tienen las capas, qué porcentaje de relleno tiene esa capa y pues cuántas, por así decirlo, las shells son como las colmenas por dentro que va a tener la parte interna de la extrusión o de la impresión. ¿Y qué material? Aquí ocupan un material que se llama PLA. Igual nosotros cuando construimos este robot ocupamos PLA y pues obviamente este material tiene ventajas y desventajas, ¿no? Ahorita les platicaré un poquito más de eso. Hay como de muchos materiales hoy en día, ya hay PLAs flexibles, ya puedes imprimir cosas flexibles, ya puedes imprimir cosas fosforescentes, ya puedes imprimir cosas más duras. Se pueden hacer muchas cosas hoy en día en la impresión 3D. El detalle es ver para qué lo vas a ocupar, si también tienes la inversión para hacerlo y también es un negocio que puede ser rentable en algún momento, ¿no? Entonces aquí fíjense cómo son 12 horas en este proyecto, nada más, en este pequeño. Este proyecto no es mío, lo tomé un poco de internet, pero sirve para ejemplificar. Básicamente aquí en 1 minuto 5 vimos las 12 horas de impresión y esa impresora pues funciona como una pistola de silicón. Todo el mundo yo creo que ha ocupado una, coloca la barra de silicón, extruye, o es decir, aprieta, pero si se dan cuenta eso calienta. Entonces igual calienta y el silicón se derrite. Es exactamente el mismo proceso con la impresora 3D. Tienes un material que es un carrete que es tu material, en ese caso PLA, lo tienes, es como ¿cómo les diré? Como un hilo grandote, pero de plástico. Así se ve más o menos. Entonces, ese hilo que es como de plástico, al final cuando se coloca en el extrusor, se calienta, se derrite, pero va haciendo capas y capas y capas, como vimos en este video. Entonces, ejemplificando, eso es lo que realiza la impresora 3D. Y pues dependiendo cada impresora, pues es el tiempo que se tarda. Aquí bien les fue que les salió a la primera, pero hay veces, hay ocasiones donde estas impresiones no salían a la primera, se trababa el extrusor o alguien dejó conectado o se iba la luz. Entonces siempre hay situaciones como no podemos manejar dentro de esto. Y como les decía, en esta cuestión de las impresoras 3D, depende de qué vayas a hacer. Hay impresoras grandes, pequeñas, chicas, medianas, caras, baratas, más baratas, kits para ensamblar, ensambla tu propia impresora, etc. Entonces aquí depende mucho para qué lo vayas a utilizar. Hay una impresora mexicana, por ejemplo, que se llama MakerMex, es bastante interesante, es grande, pero bueno, también es como una impresora construida con piezas de impresión 3D. Entonces, lo que está padre de esas es que puedas como, es modular, es decir, le puedes quitar partes y si alguna ya no te sirve, la vas y la cambias. Tenemos algunas de las primeras que son MakerBot, que fue de las primeras empresas de aquí del lado derecho, en sacar sus impresoras. Están súper bien construidas, están súper padres, la verdad. Ahí en la universidad tenemos alguna. El detalle de esto es que las piezas de repuesto son muy caras. Son muy caras estas piezas, entonces de repente se estropea una y vámonos a buscar la pieza y son piezas muy, muy caras, ¿no? No sé si ahora ya han bajado, habría que ver. Y bueno, también son muy como delicadas en el material que ocupan, tienen que ocupar, es muy parecido como a los iPhones, por así decirlo, que solamente ocupan de la marca iPhone. Igual aquí tienes que ocupar carretes o materiales que sean muy particulares de la marca para que pueda funcionar. Y algunas de batalla, si en algún momento quieren experimentar, pues yo les recomendaría alguna Prusia, algunas de estos modelos que vienen desarmadas y tienes tú que ensamblarlas para que puedas, pues, imprimir. Eso sí, requiere un poco de conocimientos de electrónica porque pues tienen una tarjeta controladora, un poco de conocimientos de mecánica para ir ajustando algunas cuestiones. No es nada del otro mundo, pero sí ayuda un poco si de repente quieres desarrollar prototipos.
hay una regla no escrita que lo primero que imprimes es un Pokémon, entonces, ojo con eso. Y ejemplo, ¿no? De repente era, ¿qué vamos a imprimir? Lo primero que haces cuando tienes una impresora es imprimir lo que se te ocurra. Este es un ejemplo por ahí que está el maestro Adolfo, es un ejemplo de una persona que le imprimió una armadura 3D a su gato, totalmente es una armadura, y pues lo hizo con materiales, ¿no? Y bueno, si quieren explorar, hay una página muy interesante, igual de MakerBot, que se llama ThinkWorks. Ahí básicamente pueden entrar y en esa página ustedes pueden ver cualquier cosa que quieran imprimir, es decir, desde un lápiz o un modelo de lápiz, un modelo de pluma, un corazón rotatorio, un llavero, un personaje de anime, de manga, no sé, algún personaje favorito, etcétera. Ahí está, que prácticamente está todo. Es una comunidad es una comunidad maker donde tú, si en algún momento, por ejemplo, tú eres bueno en SolidWorks y te pidieron hacer, no sé, un alebrije oaxaqueño, por ejemplo, yo digo, pues lo voy a subir a la comunidad, lo subo y alguien más lo puede imprimir en otro lado. Obviamente es una impresión en plástico, quiero aclarar, no es que se vea la alebrije así, sino es plástico, así como se veía el Baby Groot. Y bueno, eso es lo que se ve y se va a ver del color del carrete que tengas. Muy rápido también, la inteligencia artificial es una de las cuestiones más interesantes dentro del área de la robótica. Es sumamente pues compleja porque la información que hay es muy poca, por así decirlo. Bueno, sí hay mucho, pero hay que, dependiendo exactamente a qué área te dediques, es lo que tienes que investigar. Entonces, ejemplo aquí, hace unos años, más o menos por el 2015, quizás ustedes sean más jóvenes que yo, hubo una reportera que se llama Sarah O'Connor. Sarah O'Connor, en su momento, publicó en su cuenta de Twitter que un robot había asesinado a un trabajador en una planta de Volkswagen, ¿no? Y eso puede ser como pues como un tema normal, ¿no? Para publicar. Sin embargo, pues el nombre de esta chica es Sarah O'Connor. Y si recuerdan, Sarah O'Connor es la de las películas de Terminator. Y así empieza la rebelión de las máquinas, ¿no? Cuando una máquina se revela, mata a todos. Y fue un super boom en el 2015 más o menos. Tuvo como 7,000 retweets. Y la pobre Sarah O'Connor tuvo que su cuenta dejarla vacía porque no entendía el chiste. Entonces, fue bastante interesante en ese momento porque pues mucho de la inteligencia artificial es soñar, mucho de la inteligencia artificial es como ciencia ficción al inicio, pero ya que te metes dices, oye, no es tanta ciencia ficción, no es tan bonito como lo pintan las películas, como Terminator, o yo decirle a alguien que haga algo, bueno, yo decirle a un robot que haga algo y lo va a hacer, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho en el tema porque no es el tema. Lo único que les recomendaría es un libro que se llama El ascenso de los robots de Martin Ford. Ahí habla mucho de la inteligencia artificial, de cómo estos robots no es que dominen al mundo, sino qué va a pasar en algunos años cuando haya más inteligencia artificial pues distribuida por todos lados, que ya la hay, pero qué va a pasar con esos puestos de trabajo, ¿no? Con esas personas que de repente parecían, oye, un robot sustituyó mi trabajo. Bueno, sí y no, ¿sale? Entonces, ahí les habla como que esa amenaza del trabajo sin futuro. Está un poco para debatir, pero les puede dar ciertos conceptos interesantes. Habla también de la inteligencia artificial en software, específicamente, ¿no? Entonces, ahí lo colocamos. Aquí coloqué una foto de Lingmop, de Nao, es que es otro robot, y otro robot que tenemos que es de la marca PEX. Entonces, en esto la inteligencia artificial es, pues, por ejemplo, ¿no? Y si me voy a comer una torta en mi horario de trabajo, total, el jefe no se da cuenta. Entonces, en algunos años, como comenta en el libro, pues hay que, pues, ya sea dos cosas, ¿no? Trabajar muy rápido, si no serás reemplazado por la inteligencia artificial, o especializarte mucho en algunas cosas, que es lo importante ustedes que están estudiando ingeniería, que se especialicen de tal manera que pues su trabajo sea muy imprescindible, que pues no cualquiera o no cualquier algoritmo de inteligencia artificial lo pueda hacer por ustedes. E inclusive hay cuestiones que hay que tomar mucha importancia, como las habilidades blandas, como estas habilidades de tocar el piano, estas habilidades artísticas que de repente las dejamos de un lado en la parte de ingeniería, pero son muy importantes dentro de la sociedad. Entonces, echen un ojo a eso, ¿no? Rápido ya me voy con la robótica para que no se me acabe el tiempo y van a decir, no me habló del robot, se la pasó hablando de otras cosas. Entonces,
como una premisa es que por cada robot en el mundo hay alrededor de 1000 personas, ¿no? Esto ya tiene algunos años, es de un libro de Asimov, pero la realidad es que hoy en día el concepto de robot ya varía. Normalmente los robots los imaginamos, pues sí, como las películas de Terminator, como Chappie, como a lo mejor Wall-E y ese tipo de robots, pero es posible clasificarlos dependiendo su morfología. Y quisiera hacer solo una división que hay robots de software y de hardware, ¿sale? Los robots de software son esos conocidos como los bots que automatizan procesos. Por ejemplo, cuando tú te conectas a una página y quieres pedir información y te contesta luego un bot, un robot de, hola, ¿cómo estás? Soy un robot y pues necesitas una cita y le das los datos y pum, hace. Ya eso ya es un robot, pero eso es un robot de software. En el cuestión de los robots de hardware o los robots físicos, pues la palabra robot viene de robota, que significa labor forzada, servicio o esclavo, y se pueden clasificar. Hay muchas clasificaciones dependiendo los usos, pero esta me gustó mucho porque tiene que ver mucho con las formas, ¿no? El primero son los poliarticulados, que es una característica sedentaria. Hay androides, que es la reproducción parcial o total del comportamiento de la cinemática humana, pues estos son los movimientos. Los híbridos, que es una combinación entre todos. Los móviles, que pueden desplazarse. Y los zoomórficos, que son muy parecidos a los animales, como el que vemos acá, ¿no? Un tiranosaurio, pero esta a su vez tiene ruedas, por lo tanto también es móvil. ¿Va? Y también tienen algunas otras cuestiones. Y al final de cuentas, también existe alguna clasificación que son los robots humanoides, que son los que más se ven en las películas, al menos de ciencia ficción, que hayan visto como Yo Robot y cuestiones de ese estilo, de que van a dominar el mundo y otras cosas. Es súper interesante cómo se maneja ese concepto y cómo se explaya y se explota, pero hay una realidad con ellos, al menos hasta ahorita, ¿no? Que pues son entidades virtuales o mecánicas, artificialmente diseñado para asimilar el cuerpo y los movimientos de un ser humano. Este es un robot que tenemos en algún momento en la universidad. Este se llama Nao, es de la empresa Aldebaran Robotics. Este lo teníamos antes de hacer al otro robot, al Limo, que es mucho más grande. Entonces, este robot es completo, pero solamente que mide cerca de 80 centímetros de alto. Es pequeño, lo ocupamos como para dar conferencias, para dar pláticas, y principalmente lo ponemos al servicio de la sociedad, que básicamente son con primarias, secundarias, para fomentar esto de la cultura científica y tecnológica con los niños, principalmente porque les llama demasiado la atención. Inclusive uno como adulto, si lo ve, algo sucede que dices, oye, yo quiero interactuar, yo quiero tocar, yo quiero hacer. Imagínense un niño, pero bueno, en algo guardamos la parte del niño siempre. Entonces, estos robots, los humanoides específicamente, pues tienen ciertas características a lo macro, ¿no? Que se logran percibir, que se logran ver. Tienen elementos de hardware como visión artificial, que lo logran a través de las cámaras. Movimiento, eso lo van a lograr a través de servomotores específicamente. El procesamiento lo pueden lograr de dos formas. El procesamiento con un microcontrolador, puede ser un Atmel, puede ser un Intel, puede ser inclusive microcontroladores como los ATmega, como los de Arduino, lo pueden controlar con eso. Obviamente hay una diferencia grande entre un microcontrolador y un microprocesador. Algunos son de propósito general y otros de específico, ¿no? Por ejemplo, el microcontrolador que ocupamos en el InMob es basado en Arduino, y ese microcontrolador se encarga de los movimientos solamente. Y los microprocesadores que ocupamos una tarjeta Raspberry Pi se encarga de la parte de la inteligencia, ¿va? Y pues la parte externa, que es el armazón, puede ser de madera, de metal, de plástico, etcétera, ¿no? La energía, es decir, como nosotros las calorías, para ellos es la energía, es baterías, totalmente baterías, dependiendo, pues hay de muchos estilos, y pues las baterías las escoges dependiendo del amperaje de cada uno de los motores, porque pues sí, los motores desafortunadamente consumen mucha energía. Entonces, por ejemplo, el robot que les mencionaba hace rato de Nao, que mide 80 centímetros, una batería de Nao les duraba como unos, ¿qué les gusta? Unos 15 minutos,
más o menos 15 minutos de interacción. Entonces, de repente era, yo quiero que el robot esté trabajando hora y media, y era así de, no se puede porque pues tiene que, es como un teléfono celular la batería, pues si lo ocupas, si la descargas, la ocupas, la descargas, la descargas, termina por estropearse. Entonces, son de las cosas interesantes en los robots. Y bueno, tiene que haber una conectividad, ya sea por Wi-Fi, Ethernet o Bluetooth o radiofrecuencia, dependiendo cómo lo vayas a controlar. Estos son unos ejemplos de modelos de robots humanoides. Aquí les puse algunos que a mí me llaman casi siempre la atención. Está Nao, que es un robot humanoide que solo le venden a universidades, al menos en México. Tiene un costo aproximado de 300,000. Bueno, ya habrá bajado, debe estar entre los 250 y 300. El más avanzado en la cuestión de humanoide, pero hablando de una cuestión de motricidad, por así decirlo, o mecánicamente hablando, es Honda de Asimo. Es un robot que ya tiene muchos años desarrollándose, pero se encarga más como de correr, caminar, inclusive saltar. La realidad es que los robots humanoides, si ves algunos saltar, es porque sí están desafiando ciertas leyes es muy difícil porque ahorita que veamos el otro robot, una de las cosas que nos costaba mucho trabajo era mantenerlo de pie. O sea, él estaba en su como escultura, era un poliarticulado por lo mismo, que no podíamos moverlo, ¿sale? Entonces, en este Asimov, vean algunas cuestiones de él y se van a dar cuenta que sí, puede caminar, puede correr, puede interactuar, puede saltar. Y ese es un reto. Yo cuando lo vi dije, lograron hacer que saltara así, está complejo. Y Sofía, que fue sonado mucho hace unos años, este sí es un robot humanoide, pero en su caso fue más orientado a la cuestión de la inteligencia artificial, es decir, le metieron más a la programación de software que a la parte de hardware, porque en hardware, si se dan cuenta, está sus movimientos son muy robóticos, inclusive cuando se ríe da miedo, pero lo que tiene Sofía o esta entidad robótica es que sí puede interactuar, puede tener más cuestiones así como un Amazon Alexa o como un Echo Dot o como un asistente virtual, entonces tiene más interacción con las personas. Hay otra versión de Aldebaran Robotics que se llama Pepper, que es un robot móvil poliarticulado, y pues él tiene una tableta. Es más como para que lo tengan en casa y pueda jugar con los niños y algunas cosas. Obviamente pues eso sucede más en Japón que en esta parte del mundo, pero es una realidad que sí se pueden hacer. Y otro proyecto que encontré que les puede quizá se pueden aventurar porque de repente es tener dinero para hacer esos proyectos, es el Plen. Plen está hecho en Japón. Básicamente tienes las piezas, tienes los motores y hay que imprimirlos. Es un tamaño pequeño, como de 20 centímetros. Y pues obviamente la inversión es menor para poder desarrollarlo, y también es humanoide, ¿no? Por lo mismo, solamente que no tiene tantos dedos. Entonces, ojo, aquí en un robot humanoide, entre más movimientos tenga o más grados de libertad, que así se le llama, es más complejo controlar esos movimientos. ¿Por qué? Porque con un solo movimiento mueves, ustedes que llevaron física, pues el centro de masa. Entonces, cuando tú mueves esto, nosotros que somos humanos, pues no tenemos problema de, ay, no me caigo si hago esto, pero un robot cuando le haces hacer esto, pum, se puede caer. O haces esto y se mantiene, pero mueves un dedo y vámonos, se va para abajo. Dependiendo cómo lo programes, obviamente, ahí es donde entra la magia de la programación. Pero sí son muy difíciles de controlar mientras más grados de libertad tenga. Entonces, bueno, pasaré ahora sí al robot humanoide Inmo. Perdón, es que me emociono. Inmo lo que tiene es que es un robot humanoide de open source. Es un robot humanoide no diseñado totalmente por nosotros, porque no fue así. Es un robot que nace en Italia, de un escultor, una persona que dijo, oye, pues yo tengo la intención de hacer un robot, ¿sale? Y lo hizo en esquema. Y después se apoyó de gente que le dijo, oye, ¿sabes qué? Ese esquema lo podemos pasar ahorita con las impresoras 3D, lo podemos empezar a construir. Y empezaron a trabajar diseñadores modelando cada una de estas piezas. Y al final se unió a la comunidad maker y le metió electrónica. Entonces es un robot colaborativo, de software libre, inclusive ustedes lo pueden encontrar quizá por internet. Y me van a decir, oye, pero ¿qué sentido tendría eso? La verdad es que tiene mucho sentido, porque de repente queremos hacer todo desde cero. Y hacer todo desde cero implica muchos años. Y en lo que nosotros avanzamos muchos años construyendo algo desde cero,
ya nos ganaron en alguna competencia, ya tuvieron otros avances, o estamos estancados en lo mismo que alguien ya más se estancó y ya está más adelante. Entonces, la realidad es que este robot lo construimos un poco con esa finalidad de probar, de entender cómo funcionaba la robótica humanoide, porque nos metimos mucho de lleno a eso. Y en esta primera etapa que realizamos en el 2016 fue una cuestión de construcción total. Y de mucha imaginación, y pasamos por muchas cosas que las voy a ir narrando también a manera de ejemplo, ¿no? Porque también parece bonito y eso, pero sí hubo algunas complicaciones. Entonces, esta es una imagen oficial pues del robot que hicieron allí en Italia, fue el primero, obviamente, y pues a nivel Latinoamérica no se había construido otro. Entonces, nosotros estuvimos trabajando muy a marchas forzadas para la construcción. Obviamente eso requería una inversión, obviamente eso requería impresoras 3D que no teníamos, personal capacitado, una alianza estratégica, un seguimiento y muchas horas de trabajo. Entonces, bueno, más o menos por ahí del febrero de 2016 hicimos una alianza con una empresa que se dedica a impresión 3D y a robótica educativa. El nombre es Robobrick. La realidad es que ellos son los expertos en impresión 3D, y la UT de los Valles Centrales, pues éramos los expertos en la construcción, en la electrónica, en la cuestión de buscar la forma de hacer proyectos, ¿no? Entonces, en algún momento, en febrero, logramos hacer una firma de convenio con ellos, se nos planteó la idea que ya traía también Robobrica en su momento, y dijimos, pues vamos a hacerlo. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer en ese momento, ni cuándo íbamos a acabar, ni de dónde sacar el dinero. Entonces era una cuestión muy interesante, era como que sí me aviento, pero ahora una vez que ya dijimos que sí, busca, gestiona el recurso y a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces el proyecto se llevó a cabo desde febrero a diciembre, y específicamente en febrero pues se trabajó la parte administrativa, ¿sale? La inversión que se hizo más o menos entre electrónica, motores, cableado, filamento, controladores, sensores, tarjetas, fue aproximadamente 300,000 pesos, 280,000 pesos. Y en la infraestructura era comprar impresoras, taladros, herramienta, mesas de trabajo, porque yo que era el gestor del proyecto era, bueno, pues sí está bonito que hagamos el robot, pero ese robot, si en algún momento se descompone, se echa a perder o algo, ahora sí que saqué la visión de gestor del proyecto. Oye, ¿qué pasaría si eso se descompone algún día o pasa esto? Necesitamos repararlo, necesitamos las impresoras, necesitamos los taladros. Inclusive no teníamos mesas para trabajar de ese robot, entonces de igual manera metimos mesas de trabajo y herramienta, y eso me ayudó también a equipar parte de la carrera en su momento, pero dentro del mismo contexto del proyecto. La realidad es que se gastó un poquito menos, ¿sale? Porque al final la estimación pues fue más o menos de esto, ¿no? 481, pero esto era para construir dos específicamente. Y de igual manera, pues el equipo de desarrollo muy rápido, trabajamos personas, en mi caso, pues la parte de la gestoría del proyecto por parte de la universidad, el maestro Felipe, que fue en ese momento él era el director de mecatrónica, yo era el director de TI, pero tecnologías de la información y mecatrónica siempre han trabajado juntos, y éntrale también, Alfonso, entonces vamos, y tomo la cabeza. Y al final de cuentas era ver cómo gestionábamos, cómo hacíamos, y en la parte operativa también estaba mucho el maestro Felipe. En Robobrick teníamos a los CEOs, estaba Roberto, estaba también Marina, Daniel Reyes, que en su momento también estuvo, y de mis alumnos, porque de repente era, necesitamos hacerlo, pues entre tres, 5 locos, pues no lo vamos a hacer, necesitamos más personas que estén con el mismo interés. Entonces, trabajaron también, por ejemplo, a estudiantes de TI, está Alfonso, que en su momento trabajó en la programación, Mateo, que trabajó en modelado y adaptación, Adalberto trabajó en ensamble, Alberto Navarro en postimpresión, Maeli, que trabajó en testing, Salvador, él trabajó en electrónica, Sergio Osorio en ensamble, y Juan Daniel Ramírez en ajustes y en electrónica. Todos ellos ya son ingenieros en este momento, pero en su momento la verdad es que sí le sufrieron un poco para el proyecto, porque pues eran días, noches, de estar trabajando, de estar imprimiendo, de estar cada una de las funciones que les tocó, sí era difícil, porque no era algo que podríamos documentar de una mejor manera, ¿no? Entonces, para este ensamble, esto fue lo primero que hicimos, fue la primera versión. Esto es como del pecho hacia arriba. Ya teníamos los brazos, pero no habíamos conectado nada, no tenía nada de electrónica.
El primer reto fue ver lo de las piezas, el segundo reto fue imprimir, que esto me voy a atrever a compartir esta página. Voy a compartir mi pantalla, creo que sí la ven. Y bueno, esta página es la página de IMO, creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces, aquí en IMO, ya, es el robot el que está diciendo, puedes descargar cada una de las piezas, cada una de estas piezas, y aquí viene, por ejemplo, la espalda, el bíceps, el pecho, el mecanismo de ojos, vienen todas las piezas. El detalle, por ejemplo, es voy a tomar la cara, face and jaw, ¿sale? Y la quijada. Le voy a dar clic y me aparecen todas las piezas de la quijada. Aquí está su cara, le voy a dar un clic. Y si alcanzan a ver, esta pieza aquí está modelada. Esta pieza está modelada y está aquí, de este lado, ¿sale? Entonces, era estar descargando todas y cada una de estas piezas para poderlas, pues de cierta manera tener todas y realizar un ensamble final. El detalle de todo esto es que, pues, uno, tenías que bajarlas, bueno, ya estaban las casi más de 200 piezas, después ensamblar cada una de ellas, ver si se imprimieron bien, y entre otras cosas, ¿no? Así fue como empezamos, fue la primera parte del proyecto, la primera inversión, y pues nos alcanzó para comprar, creo, 2 impresoras y hacer un brazo y la cabeza. Y la cabeza, aquí si dan cuenta, esa cabeza no tiene ojos, y bueno, aquí imprimimos también un Wartortle y algunos otros Pokémon. Pero fíjense cómo aquí todavía no tiene como la parte electrónica, casi nada de electrónica. Mucho tiempo pasamos como batallando también ahí con Robobrick, parte de este desarrollo se hizo dentro de Robobrick, y es eso, buscar los aliados estratégicos. Y aquí pues está el software de impresión 3D, este es el Repeater Host. Por ejemplo, esto dice que esta piececita tarda 1 hora con 5. Entonces, esa es una pieza como de 200 o 300 piezas que se tuvieron que imprimir. Y aquí están casi todas las piezas que imprimimos en aquel momento. Aquí se logran ver, creo que sí puedo rayar, sí puedo rayar. Aquí tenemos parte del antebrazo, aquí tenemos el pecho, aquí tenemos como las clavículas, por así decirlo, del torso. Aquí están. Aquí tenemos esa pieza que les mostré hace rato, la cara, como el antifaz, por así decirlo, y distintos engranes. Entonces, imagínense, una vez ya impresos todos, y se dan cuenta, no todo es del mismo color, porque hay veces el material se acaba y hay que tener de otros colores, pues al final de cuentas era, bueno, sí, esto que está en negro, tienes que pintarlo de blanco. ¿Cómo le vas a hacer? Pues ahí está el post impresión, ¿no? Que esa se lo llevó otro chico de aquí de mecatrónica, que todavía que tenía las piezas impresas, como se quedan como grumitos, le tocaba lijarlo, lijaba, y le colocaba pasta como automotiva para que, como un tipo de resina, para que ya quedara así como brilloso, porque si no quedaba así muy, muy plano, para que se viera. Este es un ejemplo del brazo, estos son aquí, por ejemplo, en el antebrazo, por así decirlo, tiene estos motores, 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene 5 motores porque cada motor controla un dedo. Entonces ahí van 5 motores, ¿sale? Y lo que hacen estos motores es que al final de cuentas, estos motores se mueven como en sentido de las manecillas del reloj, ¿sale? Hacia la derecha, y lo que hacen es tensar, jalar estos cables, y estos cables a su vez cuando se jalan, pues el dedo pues baja o sube, baja o sube, baja o sube. Entonces eso es lo que hace estos tensores que ven acá. Y bueno, hasta ahí está bonito todo esto, porque pues se ensambla, se construye, se colocan los motores, pero pues estos motores, cuando ya hace uno solo, es fácil controlar los 2, todavía 3, 4, 5, sí, pero controla 10 al mismo tiempo, en la misma programación, en la misma tarjeta, es donde viene como lo complicado, ¿no? Todos los componentes al final que se implantaron y se implementaron dentro de este robot fueron servomotores, fueron 30 servomotores, 10 en cada brazo, 5 en la cabeza, porque tenía que voltear hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, 5 en el estómago, que le denominamos así estómago, o sea, en el pecho, porque podía girar, y
los cuales la coordinación de ellos permite realizar movimientos. 2 cámaras HD se colocaron en cada uno de los ojos y pues bueno, era para la visión artificial. 2 bocinas que le permitían reproducir voz y 2 controladores que ocupa 2 Arduinos Mega para controlar los puros motores y una Raspberry Pi para el procesamiento de la información y control de la visión y habla. Con todo eso, con la impresión y con todo lo que tenía, ya pesaba 23 kilos el caballero que está presente ahí. Y tenía una batería con una autonomía de 2 horas, sí, aunque habría que cargarlas, porque ahora sí que la batería, lo que hicimos son varios clústeres como de baterías LiPo, para que se acababa una y entraba otra, y vámonos, y se ponía a cargar la otra, ¿no? Y así, por eso nos duraba un poco de tiempo funcionando. Y bueno, ya al final de todo este proyecto, pues nos tardamos fabricándolo cerca de 4100 horas, quizá hasta me estoy quedando corto en esto, pero fue un estimativo que hicimos al final. De impresión 3D, fueron aproximadamente 3000 horas de impresión 3D con 8 impresoras 3D, eso ayudó mucho. Un ensamble de 280 horas, una colección electrónica de 90 horas, porque entre que le pasas el cablecito por acá, por allá y como que estar encintando, se lleva su tiempo. O hay veces hacíamos pruebas y se desarmaba todo el cable y otra vez a encintar. Posimpresión, que es esa cuestión que les digo que para que se vea un poquito mejor estéticamente hablando, ajustes y calibración 220 horas y programación solo le metimos 60 en ese momento. La realidad es que, como les dije, en esta primera fase nos enfocamos mucho a solamente construcción. Y bueno, en los elementos de software de este robot al menos tenía una visión artificial, principalmente se trabaja con OpenCV y con Python, eso sí quiero aclararlo, que inclusive si ustedes tienen una cámara web, nada más con eso ya pueden hacer sus propios algoritmos de visión artificial, no es tan difícil, y con OpenCV les facilita. Ya si se quieren meter a cosas muy, muy extrañas y raras y cada vez más complejas, les recomiendo que ocupen Python y ya, con eso pueden hacer varias cosas. El sistema operativo en este caso ocupaba un Raspbian, aquí le puse Roskinek, pero es Raspbian, que es el propio del Raspberry Pi, y la programación era a puro código, este sí no tenía interfaz gráfica, era programar ya sea en C, en C Sharp o en Java o en Python, y se conectaba con web en algo que se llama MyRobolab. Entonces sí era un relajito la programación porque no era tan fácil de decir, oye, robot, habla. Bueno, se ve así ya en la realidad, pero ya digamos, en pruebas es así, pero en la realidad es, oye, el robot habla y no hace nada. Entonces hay que programarlo, hay que meterse al código, hay que levantar los servicios de MyRoboLab, hay que decirle que tenga un lenguaje, que no hable en francés, que hable en español y que entienda los comandos que le estoy mandando, ¿no? Y para que me tenga una respuesta. Y al final, pues, del software que ocupamos, pues fue Arduino, Node.js, JavaScript 5, OpenCV, MyRoboLab, que era como lo que corría todos estos programas, Repetier para la impresión 3D, Raspbian para el sistema operativo y Python. Fue como lo principal que ocupamos para la parte de programación. Si hay alguno de sistemas, pues la realidad es que sí, o sea, sí es programación de la padre, pues de la que tienes que echar mucho código, llamar muchas librerías, entender las librerías, y todavía era más complejo porque una cosa eran como controlar los ojos, otra cosa era como controlar los movimientos, otra cosa era que te reconociera la voz. Entonces era como un relajito porque eran muchas áreas que no estábamos dominando como de mucho estilo. Hoy en día ya nos metemos más, por ejemplo, en visión artificial con Python y ya lo dominamos más, entonces ya implementarle alguna mejora en ese espacio pues ya es más fácil. Y bueno, el día final de la entrega, que fue en diciembre de 2016, es, tómame una foto así como que no me doy cuenta. Esto fue el resultado final de la impresión. Si se dan cuenta aquí, como les dije, esta parte pues son las piernas, pero eso no venía en el proyecto, inclusive es muy difícil colocarle piernas y que se mantenga, se pueda mantener ahí. Inclusive así con esos 20 y tantos kilos que les mencioné, era muy difícil que se mantuviera y que se mantuviera erguido. Entonces ese fue el resultado final. Fue mucho trabajo de mis estudiantes, la realidad en la parte técnica es
le sufrieron, le lloraron, porque no salía y se ensamblaba o se rompían piezas, etcétera. Pero nuestro tiempo de entrega inclusive se redujo porque estaba programado para febrero. Entonces, el día de la presentación fue un poco complicado. Esta es la parte de atrás. Aquí están mis alumnos Mael y Chava, pero bueno, aquí están, por ejemplo, voy a tratar así, aquí con pluma. Aquí está pluma. Ok, pluma. Por ejemplo, aquí están los motores de los brazos, de los hombros. Aquí son dos servomotores. Aquí tenemos la batería. Tenemos 2 servomotores en la cadera para que le pudieran hacer un movimiento pues de derecha a izquierda de cadera. Algunas placas, aquí, bueno, aquí se logra ver una placa que dice IMOP, aquí también. Estas las tienes que comprar igual directamente en esta página que les mandé donde viene el ensamble, y tardan en llegar porque tardan, vienen de Italia, entonces igual esto retrasa un poco. Aquí tenemos un pod para los servomotores, y es un reto grande porque fíjense que muchos de estos robots de repente, o sea, sí hay como información de, oye, mueve un brazo, bueno, sí, mueve otro brazo, sí, pero no hay información de mueve todo junto. Entonces, al mover todo junto, cuando tú intentas hacer un movimiento muy complejo, pues todo se carga hacia un sistema de potencia para la batería. Entonces, el amperaje sube. Entonces, estas últimas pruebas fue la que nos faltaron hacer a nosotros, y pues bueno, inminentemente tuvimos muchos errores en la parte electrónica, porque no lo habíamos logrado medir exactamente el amperaje de cada uno de los servomotores en su conjunto, y hacer un arreglo obviamente para que pues pusiéramos ya sea un filtro o algún recortador para que pues no nos pasara como la sobrecarga de esto, o determinar, ¿sabes qué? Si lo vas a sacar, muévele 2 brazos, muévele un brazo, muévele una cadera, pero no todo junto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí vienen varias partes, ¿no? Aquí está todo, y pues dentro de esto pues, están los motores, ¿no? Aquí voy a poner un video más o menos del funcionamiento, a ver si se ve. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está el maestro Felipe haciéndole unas pruebas. En ese momento lo que hicimos fue activar los comandos de voz, que para empezar era un relajo porque estaban en inglés, todo estaba programado para inglés, pero obviamente si tú estás en México es, oye, ¿por qué este robot habla así, no? ¿O por qué entiende de esta manera? Entonces, bueno, a trabajar una librería para traducción, y aquí lo que hizo fue, ese comando de voz lo que hace es un activador. Antes levantó un servicio, levantó la programación, y lo que le hacía era identificar a través de esta pues programación, decirle que cuando dijera giro derecha, pues girar a la derecha, cuando dijera giro izquierda, hacia la izquierda, y cuando dijera centro, hacia el centro. El problema, si se dan cuenta, lo voy a volver a poner porque está interesante. Entonces ahí fíjense cómo a nivel programación lo que teníamos que hacer era mover un servomotor, solo uno, pero ahí habría que indicarle cuántos grados tenías que mover. Esto es técnicamente mecánica y física. Igual en izquierda lo mismo, pero para el otro lado. Pero chéquense qué pasa en el centro. En el centro, la programación de regreso era más complicado, porque guardaba un estado donde se quedaba. Entonces, ese movimiento lo hizo mucho más brusco, y tuvimos que hacerle esos cambios en la programación para que esto que nosotros hacemos naturalmente, como el movimiento, como las manos, pues se vea así, porque de repente es muy robótico estos movimientos, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que tuvimos que trabajar después. Y ya cerrando, porque esto es interesante, el proyecto de INMO, el proyecto de construirlo, de hacerlo y de tenerlo en su momento, porque, bueno, al final de cuentas este robot, lo que nos dimos cuenta después de mucho tiempo de estar con él, es que esta sección de brazos que ven son donde cargaba más peso.
Entonces, donde cargaba más peso, nosotros como imprimimos en PLA, pues esa parte del hombro, pum, se despegó, se cayó, se le cayó el brazo técnicamente, se le cayó uno y luego se cayó el otro. Pero en ese momento no sabíamos cuánto iba a durar un PLA y eso que lo pusimos como a la parte de rígido más duro. Entonces, en ese caso, estamos optando por cambiar a un ABS o maquinarlo ya en una cuestión de metal, porque pues tiene más resistencia una cuestión de acero o de aluminio. Entonces, parte de ahí, pues en ese momento o hasta este momento hemos dejado el proyecto hasta ahí, por lo mismo que necesitamos más recursos para reinvertir, hacer, mucho tiempo también para ya programar, pero ya aquí ya viene un área de expertise mucho más grande, ya no es como le muevo y ya, sino tienes que investigar, ver, saber, para que todo eso que tú programaste o que estés programando, pues sí tenga un sentido propio, de decir, bueno, cuando se para una persona enfrente de mí, dile buenos días, o buenas tardes, o da una explicación de tal cosa, o muévete de tal manera. Entonces, en este punto es donde estamos como ahorita buscando hacer una reinvención. ¿Por qué? Porque pues tenemos muchos elementos ahorita separados y pues tenemos que invertirle mucho, más que nada mucho tiempo para poder asignar eso y obviamente ese tiempo tiene que ir acompañado de un recurso económico, porque podemos tener todo el tiempo del mundo o podríamos no tenerlo, pero sí, un recurso económico nos facilita hacer pruebas, porque muchas de estas pruebas a lo mejor si le ponemos otro brazo, etcétera, se puede volver a caer, se puede volver a romper al estar tan rígido se rompe otra parte, etcétera. Pero lo bonito de estos robots es eso, que al ser de software libre o de hardware libre, tú puedes hacer eso, destruirlo, despedazarlo, ensamblarlo, reensamblarlo, darle el mantenimiento. Porque los robots privados, como los que veíamos en la anterior, tienes que mandarlos a otro lado. Entonces, mandar a otro lado tu robot, pues pues tengo que invertir otros 100,000, 200,000 pesos en eso, ¿sale? En solo mandar al robot para que le compongan algo. Pero en este caso no, en este caso hay que reinvertir para cambiar ciertas piezas que mecánicamente hablando, por ejemplo, del 2016 al 2020, pues ya no son funcionales. Y termino con esto, este concepto que se llama la inteligencia innovadora, que es la capacidad de hacer cambios que crean valor, no se vale la rigidez. Unas frases interesantes, esto lo tomé de un libro que se llama El Kama Sutra de la Innovación, y lo comento hoy en día porque tiene mucho que ver. De repente en este proyecto nos pasaba mucho de, oye, pues ustedes lo bajaron y lo imprimieron. Bueno, sí, pero el trabajo fue casi 5,000 horas de estar molestando, estar revisando y la experiencia nadie nos lo quita. Entonces los innovadores pues son rebeldes, son locos, son malos alumnos del sistema normal. Entonces nos pasaba mucho que también era bueno, ya le invertiste tanto tiempo a este robot, ya lo realizaste, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y era como, necesitamos sentarnos, necesitamos platicarlo, necesitamos ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué recursos podemos obtener también para esto, ¿no? Y que no sea solamente un producto que se quede ahí nada más. Hay que hacer conversación en camino para estirar nuestra capacidad creativa, eso es súper importante. Sin comunicación nosotros no hubiéramos hecho nada, entonces eso fue interesante. Y también yo sé que de repente en la parte de ingeniería, pues este es un ejemplo muy bonito de cómo se ha creado tecnología, pero no solamente se aplica para crearla. No se aprende la innovación en la teoría, es decir, nos aventamos a hacer el robot, o sea que esto fue el primer paso y de las cosas más difíciles porque era, pues hazlo, no lo hagas, hazlo, ¿por qué lo haces? Porque pues ya está hecho, pero la verdad es que la experiencia nadie nos lo quita y hoy en día en impresión 3D, pues ya prácticamente somos expertos después de 4,000 horas de estar imprimiendo cosas, ¿no? Entonces es una forma de aprender es hacer proyectos. Nos lanzamos a hacer este proyecto y medianamente ha funcionado hasta donde lo tenemos, pero hay que seguir una segunda etapa, ¿no? Y pues esto es importante porque de repente, como les dije al inicio, pareciera que tenemos que hacer todo perfecto desde el inicio, pero para aprender uno tiene que experimentar mucho, se fracasa mucho, tiene que abrirse mucho, arriesgarse mucho y al mismo tiempo conversar sobre esos éxitos y fracasos, que es lo que estoy platicando el día de hoy, para que la capacidad de innovar se vaya ensanchando, es decir, vamos haciendo mejores cosas a partir de esto, ¿no? Y por ejemplo, aquí estoy dando una conferencia igual de IMOP en el 2019, aquí está ya un poco más desarmado, como les dije, y era al inicio, oye, pues es que es difícil porque se desarmó, etcétera. Bueno, hay que reinvertir, se da la opción de cuánto cuesta reinvertir, no es asequible,
ahorita en este momento para la universidad. Entonces estamos trabajando específicamente más en visión, porque es un campo que no necesito ensamblar otra vez todo el robot para poderlo ocupar, ¿no? Entonces, con visión nos hemos metido ya un poquito más, ya le movemos un poco más a la detección de colores, a otras cosas, y pues todo con software libre. Aquí estoy en 2019 con esto, y pues ya en los brazos lo que hacemos es ocupar los mismos brazos para simular algunas cosas. Finalmente, los últimos consejos que les doy es lean para ampliar su conocimiento, conversen con personas para que les puedan asimilar y transformar este conocimiento y apliquen eso que han aprendido para que pues al final de cuentas puedan aumentar su inteligencia innovadora. Aquí una frase de Tesla que dice que la ciencia no es sino una perversión de sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. Y muchos me van a decir, oye, ¿por qué ese robot se echó a perder tan rápido? Bueno, muchos de nosotros lo que buscamos es el servicio a la comunidad antes que la investigación, al menos. ¿Por qué? Porque nos permitía sembrar esas semillas del conocimiento en pequeñitos, en chicos, en estudiantes, en niños específicamente, que buscamos que más personas se interesen en estos y creamos un programa que se llama Universo de Robots. Entonces, de las aplicaciones que lo logramos dar en su momento fue trabajar mucho en expociencias, en ciencias, y llevábamos al robot a muchos lados, pero pues sí, tuvo un desgaste mecánico por estarlo moviendo, por estarlo sacando, etcétera. Pero al final de cuentas cumplió con un objetivo que fue tanto realizar un impacto como fomentar el uso de la ciencia y tecnología, al menos aquí en Oaxaca, que es una cuestión. Si yo les preguntara por qué nos diferenciamos en Oaxaca, nos van a decir que por el mole, las tlayudas, los chapulines, el quesillo, etcétera. Y no está mal, nuestra cultura es muy grande, pero en ciencia y tecnología todavía somos muy pequeños. Pero esto nos da una pequeña visión de que de algo pequeño se puede vislumbrar mucho. Entonces, esta es la bibliografía que les recomiendo para que puedan aumentar su creatividad. Si van a entrar al mundo maker, con el Maker Movement Manifesto les puede servir. Y pues estos son mis datos de contacto. Eso sería pues todo de mi parte. Si hay alguna duda, pues quedo muy pendiente. Ok, sí tenemos algunas dudas. Y esto es algo que más bien a mí se me ocurrió desde que empezó tu presentación. Me sorprende qué material usaron para hacer sus robots. Ok. Es un polímero, pero ¿cuál? Sí, en este caso ocupamos un carrete que se llama PLA, que es poliácido láctico, que es un derivado, sí es un polímero, pero es más derivado del maíz. Entonces, por eso es un poquito menos resistente, y ocupamos eso para prácticamente todo el chasis, todo lo blanco y negro y gris que viste está hecho de ese material. Sí, porque me sorprende que un mecanismo con tantas partes mecánicas pudiera aguantar tantos movimientos. O sea, los que hacen prótesis de manos, de rodilla, tienen que usar titanio, o sea, materiales extremadamente resistentes por los esfuerzos a los que está sometido. Entonces, así es. Ok, bueno, de las preguntas del público es, ¿qué máquina de impresión 3D se recomienda para empezar? O sea, alguien que quiera hacer sus primeros experimentos. Sí, yo les recomiendo que hagan una inversión pequeña, que prueben con estas, por ejemplo, estas Prusia, que son las más baratas. Estoy seguro que hay otras más baratas, pero bueno, estas vienen como en un kit de armado. Entonces, el hecho de tener el kit, bueno, si le conoces un poco a la mecánica o a la electrónica, vienen manuales de cómo armarlas. Entonces, eso te ayuda mucho para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esto lo tengo que ensamblar de tal forma, esto tiene que estar conectado de tal manera, esto lo enchufo de tal forma, lo armo, lo desarmo, y al final te da como el conocimiento de sí toda la impresión 3D, porque de repente cuando ya tienes una comercial le falló este extrusor, pues le cambio todo o le cambio un pedacito. Y en estas impresoras que son un poco más económicas, pues solamente cambias la parte que ya no sirve, y pum, se lo cambias por alguno otro. Y al ser como de cierta manera genérica, le pueden, la puedes reemplazar por alguna de otra marca.
Entonces es una ventaja, yo te recomendaría alguna de esas. Están entre 7 y 12. Debe haber algunas más baratas, pero si quieres como empezar, yo creo que también te puedes acercar a un Fab Lab, algún tipo de Fab Lab o a un Maker Space, decirle yo quiero imprimir tal cosa y ellos te apoyan como en ese proceso. Por si no quieres invertir de momento en una impresora y quieres ver ese proceso, lo puedes ver totalmente en algún Maker Space. Okay. Otra pregunta en otra línea es, para la parte de la programación de inteligencia artificial, ¿en qué trabajaron? ¿Qué software utilizaron para esa programación? Para específicamente este robot ocupamos MyRoboLab, que es la plataforma general donde tú te tenías que conectar y a partir de ahí tú tenías que enviarle pues tus comandos o tus action listeners que se llama hacia la plataforma o generar tus propios scripts en Python. Entonces en Python se trabajó totalmente en Python todo esto y sí, o sea, es a consolazo, no había interfaz gráfica más que puro Python es lo que trabajamos con este robot. Ok, y en sí, ¿qué funciones de inteligencia artificial tuvieron que programar? ¿Qué funciones, qué cosas sabe, qué monería sabe hacer su robot? Claro. Nos quedamos hasta la parte de momento en la cuestión de identificación de audio, porque era un relajo en la parte de hardware. Primero era solucionar todo lo de hardware y luego ya meterse, porque era muy complejo entrar a esa parte. Si no, entonces trabajamos mucho en la parte de sonido, identificación de sonidos, y nos quedamos en este último periodo en visión. Entonces nos metimos de lleno a visión artificial para que identificara cosas. La intención final de este robot era como mostrarlo a los niños, mostrarlo en museos, mostrarlo en personas para decir, ejemplo, en el pecho tenía un sensor pirólico. La intención o uno de los algoritmos que estuvimos trabajando era que se colocara alguien enfrente, él obviamente con este sensor lo identificara que había alguien ahí y pues le pusiera algún tipo de juego, ¿no? De la persona enfrente, esta es una tarjeta verde, esta es una tarjeta roja, esta es una amarilla, ¿no? Porque en visión pues se pueden hacer muchas cosas y otra cosa que trabajamos fue también la identificación facial, para que ya te dijera, oye, tú eres Alfonso, tú eres Felipe, tú eres tal persona. Entonces, llegamos hasta ese punto. No es tan complejo, la realidad, ahorita ya después de que tenemos más experiencia, no era tan complejo, pero en su momento sí nos causó como que mucho revuelo, porque sí, no era nuestra área hasta ese momento. No es tan complejo, pero casi cualquiera de esos problemas podría ser un tema de tesis. Sí, la verdad es que sí. Y hace 10 años era tesis de posgrado. No son problemas triviales. Esta es una pregunta más técnica también de ver el diseño. ¿El robot tiene una especie de chasis, o sea, un esqueleto, o es, como hablando de coches, monocasco? Toda la estructura se autoporta. O sea, por ejemplo, no veo una columna vertebral. Ah, ok. Y por ejemplo, ese soporte de los hombros tampoco veo algo que sobre lo que esté apoyado. Entonces pareciera que toda la estructura carga todo el peso, pero eso es a ojo. Sí, a ver, voy a mostrar esta parte. Su estructura, bueno, nosotros es como un tipo, su columna, por así decirlo, es como pues sí, un tubular. A ver, la voy a mostrar acá. O sea, Es sí hay. Sí, hay un tubular. Sí hay una columna central. Sí, es un tubular y ese tubular lo que hace, aquí está. Bueno, aquí no se ve mucho. Sí, es que no se aprecia. Aquí, Sí. pero aquí abajito sí se alcanza a ver un tubular. Y ahí es donde se sostiene todo. Entonces, por eso también tiene algunas cuestiones mecánicas de cuando se mueve, pues de repente se iba o la cabeza, etcétera. Entonces, sí fue bastante complejo. El tubular sí lo soporta. Bueno, aquí no se logra ver, pero sí. Ok. Sí, o sea, esa columna no es nomás una base, o sea, atraviesa hasta sí, hasta acá. Ah, ok, sí, ya. Bueno, hasta el pecho casi llega. Hasta el pecho, ok, sí. Otra pregunta también. El procesamiento de información se hace
dentro del robot o eso está conectado a una computadora que lo está controlando exterior? Sí, el procesamiento se puede hacer de dos formas. Una es desde la nube, desde MyRoboLab, el software trae una nube donde tú le puedes decir, hola Alfonso, y él te va a responder desde la nube, hola Alfonso, hola, yo soy Inmo, por ejemplo, ya grabado. O ese mismo script lo puedes descargar dentro de esa Raspberry Pi que teníamos y ya simplemente le dices que cuando se accione un tal comando de voz, lo mande directamente hacia el Raspberry Pi y el Raspberry Pi hace el procesamiento y te lo devuelve. Okay. Digamos, tendría Sí, las dos tiene opciones. Sí, tiene las dos opciones. De autonomía. Y vamos a ver de las otras preguntas del público. Tiene que ver con... Ok, la leo como está plantada. ¿Qué tipo de instrucciones de programación se deben considerar para la configuración de la inteligencia del robot? Ok. Primero es el puerto de conexión. ¿Cómo te vas a conectar? ¿De qué forma? Es establecer como un tipo, sí, conector, ¿sale? Eso es lo primero, porque pues si no, aunque hagas muchos scripts, no se tiene pues validado. Después, yo creo que algo importante es saber qué pieza vas a mover, ¿sale? ¿Qué pieza vas a mover o qué específicamente vas a hacer? Ejemplo, la cabeza, como saben, tiene 5 motores, ¿no? El brazo tiene 10 motores. Entonces, aquí en programación es como tener muy bien identificado, porque de hecho, creo que ya no mostré la tablita, creo que no la tengo a la mano, donde teníamos todas las conexiones para no mandar a llamar como un servomotor de otro lado en nuestro procesamiento. Entonces, esas son de las cosas interesantes que tienes que tomar en cuenta en la parte mecánica, por así decirlo, la conexión, ver qué servomotores son. Hay veces no jalaba porque había, o sea, tenías que irte al hardware y ver si sí estaba conectado, o hay veces lo que hacíamos nosotros es desconectar todo para no errarle y solo conectar los motores que íbamos a ocupar para evitar que se nos fuera a ir una instrucción. Esa era parte importante de lo que teníamos que hacer. Otra instrucción que teníamos que hacer era también ver los puertos que iba a ocupar, o sea, los puertos de comunicación, porque podríamos trabajarlo como con un enlace Wi-Fi, por así decirlo, todos nos conectamos por una IP y pues ya. Y básicamente era eso lo que teníamos que hacer. Habría que mandar otras, dependiendo de la aplicación, unas librerías específicas, ¿no? Pero ahí ya era como que, ¿qué vas a hacer? Que hable, importa tal librería. ¿Qué vas a hacer? Que se mueva, pues en ese momento nosotros sí tuvimos que desarrollar algunas librerías específicas, porque en este proceso del robot, como les digo, ahí está, y se ve bien bonito en la página web, pero ya en la realidad cuando lo imprimes y cuando te das cuenta que los motores que ellos sugieren en México no los venden o los venden en China, era, pues, mira, no encontré los motores específicos, pero compré estos, le metimos estos, y ¿qué crees? Un script que pasaron para mover el brazo, a nosotros no nos sirvió. Entonces era, bueno, entonces haz el script para este modelo de servomotor y lánzalo para que ya en una librería ya la puedes mandar a llamar. Ok. Ya te preguntaré, ¿esto fue un proyecto que financiado por CONACYT, con patrocinadores privados? ¿Cómo lo gestionaron este proyecto? Este proyecto fue prácticamente financiado por la universidad. Okay. Este costo lo tomó la universidad. No nos metimos en ese momento con CONACYT por algunas cuestiones por ahí, pero pues estamos trabajando ya en alguna cuestión para esta reanimación, por así decirlo, porque es como una segunda etapa. Ya vimos qué funciona, qué no funciona, y obviamente no nos detuvimos en la parte de hardware, porque el hardware ahí va a estar siempre, pero nos adelantamos un poco más a la parte de software, al menos en muchas materias, para que ya al final, cuando se vuelva como a ensamblar prácticamente todo o a detallar esos tornillos que pues se vencieron, esos engranes que a lo mejor ya no están en uso, o cambiar piezas de este robot plástico por metal, porque sí, va a haber piezas que vamos a cambiar por metal, ya sería meter una cuestión por ahí con el CONACYT para que ya podamos tener. Y inclusive aquí pues no se cobró mano de obra, como se ve. Entonces, esa mano de obra, pues fue mucha vinculación con esta empresa que se llama Robobrick, que se sentaron con nosotros las horas para trabajarlo, y fue como una alianza que tenemos todavía vigente. Mencionaste el número de horas que les tomó, si eso se hubiera pagado como sueldo, ¿cuánto hubiera costado? Híjole, depende mucho, porque
Es que si viste, cada uno de Sí. de mis alumnos tenían un rol muy específico. Hay lugares donde, por ejemplo, la impresión 3D te la cobran por minuto. Ejemplo, ¿no? Si yo hubiera dicho, aquí está el InMob, aquí están las piezas, por favor, FabLab, imprímemelo, depende. Tus 3,000 horas de impresión. 4,100 horas te pueden cobrar desde 1 hasta 4 pesos, 5 pesos por minuto, dependiendo el relleno que le pongas. Es decir, aquí tengo un vaso, ¿sale? Si yo le pongo agua, total, sería el 100% de material, pero si lo dejo así vacío, solamente tengo como, que te gusta un 20% de material, me sale más barato porque está hueco por dentro. Pero si lo pones al 100% del relleno, que fue como lo hicimos, te pueden estar cobrando como hasta 2 pesos por minuto, 3 pesos, solamente en impresión. Sí. Y los que programan inteligencia artificial no cobran eso. Exactamente, ¿no? Y ahí fue mucho de aventurarse nosotros también, por eso mismo nos ayudó mucho a entender muchas cosas, y es muy bonito porque, por ejemplo, la inteligencia artificial la puedes hacer con puro software, es decir, no te metes con nada de mecánica, pero lo bonito de esto es como combinar eso de que, oye, lo que yo estoy programando, oye, sí hace que se mueva el robot, sí hace que reconozca, entonces toma mucho más sentido la robótica con inteligencia artificial desde esa perspectiva, al menos yo lo veo así. A mí se me ocurre, así va el reto, interacción ojo-mano, que eso lo hacen los bebés, ya eso lo tenemos programado por hardware. Sí. Pero programarlo en una máquina es cualquier cosa. O sea, no es un proyecto terminado, esto va a seguir, y siempre hago esta pregunta con la gente que viene de otros lugares. ¿Hay la posibilidad de interacciones con las dos instituciones cuando estudiantes que pudieran estar interesados en participar? Claro. Como proyectos de tesis, como servicios sociales. Claro. Creo que hay trabajo para muchas carreras. Sí, claro, no hay problema. Si en algún momento necesitan algo, pues les puedo compartir mis datos de contacto específicamente. Ya hay como una documentación que hicimos. No sé si proyecté mis datos. Creo que sí. Déjenme. Sí, los voy a volver a poner nada más para que los tengan, pero sin problemas pueden comunicarse conmigo si necesitan algo, si hay algo en que lo que los podamos apoyar o algo así. Igual creo que ustedes, como se titulan por tesis, creo que les puede servir mucho alguna cuestión, o tomar un módulo y decir, pues yo quiero trabajar en esta parte específica, porque sí, trabajar en todo, como se dieron cuenta, esto derivó prácticamente 5 memorias de estadías, uno en la parte de diseño, una en la parte electrónica, una en la parte de acabados, y todavía siguieron otras 2 generaciones que trabajaron algunas cuestiones ya más como orientado al mantenimiento. Entonces, sí es un trabajo grande, mucho tiempo invertido, y pues bueno, el conocimiento pues se queda también pues estructurado, ¿no? Entonces comparto mis datos nuevamente, los proyecto para que los puedan tener. Aquí está. Entonces, aquí está. ¿Es Alfonso? Así con mayúscula la A o eso fue PowerPoint? Sí es con mayúscula la A. Sí, creo que se me fue. Déjeme, lo corrijo. Ok, no, sí, nada más es por que luego hasta el software de Microsoft que se cree muy listo sí, luego no hace las cosas. Ahí está. Ok, aprecio. Bueno, pues ahí lo tienen, pues yo espero que haya muchas personas interesadas. Hay tema para muchísimos proyectos, incluso proyectos paralelos, independientes que se pueden realizar. Y bueno, pues agradecemos a nuestro ponente por esta excelente charla, y a ustedes les agradecemos su presencia. No olviden que si no nos pudieron ver en vivo por Facebook, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, y pues los esperamos en la próxima sesión del Simposio de Ingeniería. Gracias al profesor Alfonso Miguel. Gracias, hasta luego. Y bueno, pues hasta luego. Nos vemos en la siguiente emisión.